Hola, ¿qué tal? Soy Darío Guardado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agro Podcast. Información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy vamos a hablar del aporte del agro a la economía argentina en 2024 y de las expectativas sobre los ingresos de recursos para el sector agropecuario en 2025. Conversaremos con el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ramiro Costa. Estás escuchando Agropodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Desde Nera, te ayudamos a potenciar tus agrofinanzas de forma personalizada. Somos un ecosistema digital con múltiples bancos y opciones de pago y financiamiento. Con toda la información que necesitas para tomar las mejores decisiones financieras. Siempre a tu manera. Nera, el agro a tu manera. Hablamos con Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. Bueno, un gusto. De acuerdo a los datos oficiales del INDEC, que seguramente los habrás conocido, en el tercer trimestre del año la economía argentina creció un 4% aproximadamente por el impulso tanto del consumo como de la inversión. Aunque estamos por debajo de igual periodo del 23, y uno de los sectores que más creció fue el agro, más de 13%. ¿Qué rol crees que ocupa el agro en este sentido, en esta performance? ¿Y cuál es el análisis que hace respecto de estos datos? Mira, es un año que realmente es muy positivo en comparaciones interanuales para lo que es el campo, el agro argentino. Y por suerte es un sector que en un año como el 2024 de caída del PBI, comparación interanual, hace un aporte sustantivo a que esa caída no sea tan negativa, digamos, como podría llegar a ser. Vos mencionabas la caída interanual, es levemente superior al 2%, un 2,1%, en el contexto de que el agro generó un aporte al crecimiento positivo de 0,6. Entonces, para entender ese número y la importancia que tiene, si ese crecimiento del agro no hubiese estado, y hubiésemos estado igual que el año anterior, en realidad la caída ya no hubiese sido de 2,10%, sino que hubiese sido de 2,70%. Es decir, es un aporte muy importante a amortiguar esa caída y a dar una buena perspectiva para adelante, ¿no? Para el siguiente año. Ahora, este crecimiento del agro en realidad es más bien un rebote. Recordemos que estamos comparando contra el año 2023, y el año 2023 fue un año muy seco para toda la economía agrícola, que lo sufrió muchísimo, en el cual de producir 50 millones de toneladas de soja, un poco más o un poco menos, depende del año, pasamos a producir 23. De producir cantidades también de más de 50 millones de toneladas de maíz, pasamos a producir 37. La cosecha de trigo había caído un 24%, o en realidad fue de 12 millones de toneladas, cuando luego fue un 15%. Entonces el agro lo que se muestra en este dato que citabas del INDEC es la recuperación post-seca, para llamarlo de alguna manera. Un 2024 que recupera después de haber pasado un muy mal 2023. ¿Qué pensás, digamos, en respecto de que el agro siempre se habla que es clave para el conjunto de la economía? ¿Crees que lo es para la reactivación económica en este periodo político del gobierno de Milei? Sí, no hay ninguna duda de eso, Darío. La verdad es que el agro ha dado muestras a lo largo de su historia en numerosas oportunidades de lo importante que es, fundamentalmente en los años buenos, pero lamentablemente también en los años malos. Ahora estamos comparándonos con el 2023, llega el fin de año de este 2024 y hacemos las comparaciones anuales, ¿no? Y no podemos dejar de recordar que el año 2023 se perdieron 20.000 millones de dólares de exportaciones. Esa cifra, para lo que son la generación de dólares que necesita nuestra economía argentina, es contundente, muy fuerte, genera impacto ya no solo en el agro, sino en toda la economía. Son divisas que no ingresan, que otros importadores no pueden utilizar, que el comercio de cualquier otro bien va a estar restringido en su acceso al mercado de divisas, que el Banco Central naturalmente no va a poder incrementar su posición de reservas, y son años donde se siente mucho. Y así luego de bajar estos 20.000 millones de dólares en el 2023,
se recupera obviamente menos que proporcionalmente en este 2024 porque los precios internacionales bajaron y hoy estamos hablando de una exportación para este año de 30.000 millones de dólares, es decir, casi 10.000 millones más que el año pasado. Y ese es el empuje grande que le hace el agro a la economía. Cuando vemos para el 2025 y siguiendo un poco tu pregunta de qué se puede esperar, bueno, es un año que de continuar como viene y de no tener ninguna sorpresa en ningún sentido, va a terminar siendo muy parecido a este. Es decir, cerca de 30.000 millones de dólares de exportación por lo que son complejos de cereales y oleaginosos. Si sumamos todas las economías regionales, carnes y esas producciones que también son muy importantes en nuestro país, estaríamos más cerca de 44.000 millones de dólares, que nuevamente es un número muy cercano al que vamos a tener este 2024. Y está muy bien, es un muy importante aporte, pero que señala que el agro no está creciendo. El agro está relativamente estancado ya hace unas 5 o 6 campañas. Los paquetes tecnológicos que se están empleando se están reduciendo, los niveles tecnológicos más altos bajan, suben un poco los bajos, crecen las tecnologías medias, y eso hace que el agro no esté dando nuevos saltos de crecimiento y productividad. Claramente ahí hay un desafío por delante. Muchas de las políticas que se están llevando adelante son buenas en ese sentido de mejorar la productividad y la competitividad sectorial, pero bueno, hay todo un camino por recorrer y hay que ver cómo continúa. ¿Y por qué crees que pasa esto? Ya lo hablamos nosotros en este espacio, en este podcast, con varios especialistas, distintos representantes de incluso de la exportación, que está estancado. Se habla de que está estancado ya hace 5, 6, 7, algunos hablan de 10 años, que seguimos produciendo lo mismo. Esto es falta de inversión, falta de estrategia, falta de una política agropecuaria adecuada, es el incremento de los impuestos. ¿Cuál es la razón por la cual estamos estancados y no crecemos? Bueno, como todo es multidimensional y no hay una respuesta única y exclusiva, ¿verdad? Si tuviéramos que priorizar un poco algunas de esas razones, una de las más importantes, no cabe duda, van a ser los derechos de exportación. El productor argentino enfrenta precios que son muy menores a lo que enfrenta cualquier productor en cualquier otro lugar del mundo, con lo cual sus márgenes esperados, sus ingresos van a ser menores que lo que puedan recibir los competidores, digamos, productores de otros países, y eso afecta naturalmente la inversión, la posibilidad de aplicar mayores tecnologías, asumir más riesgos, de generar nuevas inversiones. Ese es como un factor muy grande, muy conocido, evidentemente muy difícil de contrarrestar desde el punto de vista de dar soluciones, porque son ingresos fiscales importantes, pero que es la gran tapona de crecimiento. Luego hay muchos otros factores que es conveniente trabajar en un escenario para ganar competitividad. Algunos son de índole interna, vinculado con inversiones, por ejemplo, mejoras en infraestructura, muchísimo para hacer en el país. Algunas cosas se han hecho, otras naturalmente faltan. Temas de telecomunicaciones, temas de capacitaciones, incluso recursos humanos. Y después temas de un trabajo que seguramente es de mediano y largo plazo, pero que tiene que ser muy decidido, porque si Argentina finalmente pudiera saltearse los problemas que tienen en el mercado interno, por ejemplo, lo que hablábamos de la presión fiscal, de eventualmente necesidad de infraestructura, etcétera, va a producir rápidamente mayores cantidades. Lo importante ahí es poder colocarlas en el extranjero, en el exterior, en nuestros países comparadores, porque las capacidades de demanda doméstica, que viene creciendo, pero crece a un ritmo menor de lo que puede llegar a crecer la oferta. Entonces, en ese caso, la inserción internacional, la negociación de acuerdos con otros países, es fundamental para estar preparados para el día en que mejoren las cosas y finalmente el agro pegue un nuevo salto y ya no estemos hablando de 130, 140 millones de toneladas, sino que estemos hablando de, por qué no decirlo, 180, 200 millones de toneladas. No serían escenarios muy alejados a cualquier análisis que especialistas podemos hacer del sector. Logren ser adquiridos por nuestros clientes externos y no tener algún problema de colocación de esa mercadería. Claro, o sea, puede ser un arma de doble filo, porque si uno avanza e invierte hacia una producción de 200 millones de toneladas, como vos estás mencionando, y después se le dificulta la colocación en los distintos mercados internacionales, los precios de esos productos van a bajar sustancialmente y generan una situación inversa a la que se va a desear, digamos. No lo pondría en términos negativos, me parece, lo pondría siempre en términos positivos. Yo creo que cuando este tipo de situaciones se van dando, el sistema se va acomodando. Yo me acuerdo hace unos años, cuando hablábamos de cosechas cercanas a los 20 millones de toneladas de trigo,
el gran miedo era: ¿y a quién le vamos a vender tanto trigo? Bueno, y aquí estamos con cosecha de 18, 19 millones de toneladas, sin problemas de colocar trigo en destinos que no habíamos llegado nunca. Lo que quise expresar antes es la importancia de pensar esa agenda, de ir tratando con los distintos países y haciendo los acuerdos necesarios, haciendo las negociaciones que se tiene que hacer en términos de acceso, de protocolos fitosanitarios, de si existe alguna traba administrativa o burocrática, empezar a trabajarla ahora que hay tiempo, para que cuando se vayan generando estos saldos crecientes de exportación, no tengamos ese tipo de inconvenientes. Yo creo que es una agenda positiva y no tan compleja. Lo que sí requiere es una gestión claramente muy decidida a hacerlo. Claramente, no sé qué opinás, pero me parece que sin políticas es imposible llegar a todos esos desafíos. Y vos recién mencionaste el tema de infraestructura. ¿Es posible hacer esto sin la infraestructura o con la infraestructura que tiene actualmente la Argentina? No, en términos de infraestructura siempre es necesario, más es mejor, digamos, se requiere. Tenemos una infraestructura que en algunos casos es realmente limitada y es limitante. Yo creo que incluso te agrego algunos otros temas. Uno puede pensar cuestiones vinculadas a la gestión del riesgo, seguros agropecuarios, los planes de comunicación, temas de financiamiento. Son todos temas que cuando dejamos de hablar de derecho de exportación y dejamos de pensar únicamente en cuestiones vinculadas con la presión tributaria, empieza a surgir toda una agenda de competitividad desde las regulaciones, que este gobierno sí viene avanzando de manera muy decidida y se ven notables novedades día a día. Con el solo hecho de seguir las cuentas de los principales funcionarios, uno se va enterando cómo regulaciones que existían dejan de estarlo de un día para el otro, ¿no? Pero cuestiones vinculadas con logística, facilitación de comercio, esquemas de certificación también, cuestiones ambientales, es toda una agenda que hace a ese conjunto de la competitividad y que eventualmente ante crecimientos productivos son lo que explican la diferencia entre poder colocar la mercadería mejor, en mejores destinos y mejores precios. Y yendo a los datos duros de la campaña 24-25, ¿cuál es el aporte que va a hacer el agro a la economía, teniendo en cuenta distintas variables, ¿no? Como el caso de el aporte al PBI a través de lo que es el Producto Bruto Agropecuario y los ingresos por exportaciones y por impuestos, principalmente derechos de exportación? Mira, la campaña 24-25 por suerte arrancó muy bien. Teníamos miedo sinceramente al inicio, se hablaba de que la campaña iba a estar, llamémosla, con un clima más tirando a un niño, y un clima niño implica menores lluvias, como todos saben o todos sabemos, y es una situación complicada porque veníamos de años malos y era bueno tener un año de recuperación. Por suerte hasta ahora lo que es el cultivo de fina, de trigo y de maíz vinieron muy bien, con muy buenos rendimientos. Ya estamos avanzando rápidamente en la cosecha de estos cultivos, venimos avanzando más de un 60% en la cosecha de trigo, ya empezó la de cebada con un 20%, es decir, una parte ya se consolida con buenos valores, y ahí ya tenemos crecimiento de un 20% en la producción de trigo, tenemos un leve crecimiento, pero crecimiento del fin en la producción de cebada del 2%, y estamos sembrando los granos gruesos, que es lo que explica el gran volumen de todo esto. Recién empezamos también, o estamos en esas primeras etapas, cuando vemos la condición del avance de soja, más casi 2/3 ya está sembrado, y lo que está sembrado está muy bueno en el campo, viene con condiciones casi 100% entre normal a buena o excelente, es decir, no vemos todavía restricciones. En girasol ya se cumplió la siembra, también en promedio con muy buenas condiciones de cultivos. Y el caso del maíz, que se sembró poco más de la mitad y era el cultivo del cual se tenía mayor expectativa, sobre todo luego del problema de la chicharrita el año pasado. Se viene sembrando, como te decía, más del 50%. Lo que está sembrado viene creciendo muy bien. Hay algunos focos en distintas regiones que han recibido algunos problemas por alguna granizada que ha caído o algún exceso hídrico que pudieron haber tenido, pero muy focalizados y pequeños en términos del total del área. Es decir, con buenas proyecciones. Finalmente, si todo esto se da, estaríamos llegando a cerca de 129 millones de toneladas. Es una producción casi igual que la del año anterior. Volvemos con el tema del estancamiento, vos fíjate, es un 2% de incremento. Y eso hace que, desde el punto de vista de las toneladas, bueno, se mueva la misma cantidad, 130 millones de toneladas, podemos resumir, que va a demandar la misma cantidad de servicios, la misma cantidad de viajes en camión, la misma cantidad de todo lo que viene asociado a una cadena de valor que es muy amplia en todas las regiones productivas del país. En términos de exportaciones, bueno, también algo similar, es levemente por debajo del año anterior, apuntando a esquemas de cercanos a 29.000 millones,
que está fundamentalmente vinculado a la baja de precios internacionales. Es bueno recordar que seguimos un escenario de precios internacionales bajos, son los menores niveles de los últimos 4 años, y si quisiéramos hacer los precios corregidos por inflación, tenemos que irnos como 16, 17 años para atrás para encontrar valores de este nivel. Es decir, hay una situación de precios internacionales que está afectando al agro también. Y me preguntabas por recaudación fiscal. Nosotros estamos previendo también una leve caída respecto del año anterior, y digo leve porque con cantidades parecidas lo que lo afecta fundamentalmente va a ser el precio de los commodities, probablemente a nivel agregado esté entre un 4 y un 5% por debajo. En términos de exportaciones estarán cerca de 7.000 millones de dólares el pago de derechos de exportación durante esta nueva campaña. Y en términos de Producto Bruto Industrial, muy fuertemente vinculado con las cantidades, así que no prevemos grandes diferencias. Un número cercano a los 41.000 millones de dólares, que es casi lo mismo que tuvimos el año anterior. Es decir, el agro en el 2025 no estaríamos diciendo qué gran aporte hizo el campo al crecimiento económico del país. No estaría jugando en contra, no sería de los sectores que caen, pero tampoco sería una de las locomotoras del crecimiento. Y retomando la locomotora de crecimiento, que sí, este año se puso al hombro, digamos, buena parte de compensar la caída que vive nuestra economía, en realidad es más bien un factor de recuperación luego de una fuerte sequía que de un crecimiento genuino. Claro, un rebote, digamos. Más un rebote, correcto. ¿Cómo estás viendo la política de Javier Milei respecto del sector agropecuario? Mucho se viene hablando, algunos son bastante críticos, ¿no? Dicen que es un gobierno más vinculado a lo financiero que a lo productivo. ¿Ustedes creen eso desde la institución? Mira, no me gustaría darte una definición de esas características, no es mi rol, digamos. Sí te puedo decir que lo que charlábamos hoy, vinculado con las políticas agropecuarias, Argentina tiene, no de este año, sino de los últimos 25 años, la política agrícola más perjudicial para los productores, de menor apoyo o apoyo negativo. Eso me parece que refleja perfectamente el estado de situación actual. Cuando hablábamos en términos agregados de que el año agrícola va a estar más o menos igual que el año 2024, eso es una foto agregada que incluye todo, pero en realidad si hiciéramos un poco de zoom y dejáramos de hablar del sector o de números macro y nos metiéramos un poco más en la micro del productor, la situación es mucho más compleja porque con precios a la baja, con costos que bajaron pero menos, con una rentabilidad proyectada entre pequeña a incluso a negativa y muy sujeto a que termine pasando finalmente con los rendimientos que se logren cosechar este año, es una situación un poco más de debilidad, digamos, o no tan fuerte como parecíamos mostrarte los números agregados. Es lo que muchas veces pasa cuando uno habla del sector como un todo. Esconde situaciones regionales o distintos aspectos que son difíciles de entrar porque por ahí no hay tiempo y tiene que congregarse en el gran número. Pero me parece importante destacar esto de que la situación del productor claramente no sería la mejor porque las rentabilidades proyectadas no lo están mostrando, en algunos casos incluso son negativas. Entonces ahí hay un desafío que me parece que será el gran desafío del 2025 para ver cómo continúa toda la política económica y que está llevando adelante el gobierno de Milei, para ver, bueno, cómo eso impacta y termina modificando los incentivos del sector agropecuario. Y mirando a Brasil, que es nuestro principal socio económico y nuestro vecino y tal vez nuestro, no sé si competidor, pero bueno, es un jugador muy importante en la producción de alimentos, al igual que Argentina. eh, ¿Por qué Brasil ha crecido significativamente y nosotros nos hemos estancado? ¿Qué se puede copiar de la política brasileña? Bueno, es como yo te decía recién, ¿no? Brasil claramente ha tenido una política muy distinta a la que tenemos nosotros y quizás no necesariamente una política de grandes aportes al sector, como por ahí estamos acostumbrados a ver cuando analizamos la situación de países grandes que subsidian muchísimo su sector agrícola. Tiene una política decidida de apoyo, eso no hay ninguna duda, pero no del nivel económico o no del nivel de subsidios que se conocen, que han vivido, por ejemplo, muchísimos países europeos, o Estados Unidos, o China, o muchos otros países que han crecido mucho en el sector agrícola. Me parece que en ese sentido Argentina tiene en realidad más una desventaja que los brasileños unas ventajas, ¿verdad? Es más una cuestión de qué estamos haciendo mal nosotros que qué está haciendo bien el resto. El resto, por supuesto, que hace cosas mejores porque uno mira simplemente el análisis de cómo ha evolucionado su oferta de granos, su exportación de granos, la posibilidad de incrementar la producción en términos de distintos productos, diversificación de mercados
incluso de diversificación de productos que exportan, ¿no? Incrementando pasos en la cadena de valor y generando manufacturas de distinto tipo, ya no solo exportaciones de cereales, oleaginosos y su primera industrialización, sino de productos que van un poquito más allá en su elaboración industrial. Luego, como regla general, también es muy importante destacar cuestiones vinculadas con la macroeconomía. Un país inestable, un país que tiene crisis económicas sostenidas o continuas dentro de algún rango de años, donde uno no tiene acceso a los principales sectores, no tienen acceso a financiamiento y cuando lo tienen es muy caro, o donde hay brechas cambiarias que afectan notablemente la asignación de los recursos. Y bueno, son más costos internos que pagamos que claramente no permiten el despegue agropecuario, como tampoco de otros sectores, ¿no? Esto no es exclusivo del sector agropecuario, que en realidad cosas bien muy puntuales que puedan estar haciendo terceros países. Me parece que estamos un poco encaminados cuando uno mira la macroeconomía argentina y bueno, hoy está mucho más ordenada, eso es innegable. Cuando vemos algunas variables como por ejemplo la brecha cambiaria, hoy es un nivel muy muy bajo. Cuando vemos el precio, digamos, lo que se llama la diferencia de nuestros bonos respecto de los internacionales, empezamos ahí a construir series para ver qué tan riesgoso es invertir en Argentina, vemos que también se ha reducido notablemente, y todo eso son buenas noticias de cara a inversiones futuras, porque da previsibilidad, da proyecciones un poco más optimistas, y el mundo empieza a mirar a esta zona. Cuando vemos que la inflación de números 25% mensual pasan a estar más cerca del 2%, y con un escenario muy claro de defensa de los resultados fiscales. Y bueno, uno sabe que esa macroeconomía es un poco más sana y que da una perspectiva para adelante, al menos más optimista desde el punto de vista de donde estamos hoy. Te insisto que esto es muy nuevo, estamos con solamente un año de empezar a transitar este camino y vamos a tener que ver cómo continúa. Pero es innegable que una situación de una brecha cambiaria de un 7, 8, 9%, un resultado fiscal primario positivo, donde las expectativas de devaluación muy altas ya no existen, donde tenemos una inflación más cercana a 2 que a 20 o a número de 2 dígitos, donde tenemos una macroeconomía en general más estable, bueno, eso es un país que disminuye su riesgo país, que se vuelve más interesante para las inversiones y que sería un buen primer paso para empezar a cambiar este ciclo, ¿no? Desde el punto de vista del agro, de estancamiento, pero desde el punto de vista de otros sectores, de achique en realidad. Ramiro, te agradecemos mucho este contacto y esta charla con Agropodcast. Darío, muchas gracias a vos. Un saludo grande. Llegamos al final de Agropodcast. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Como siempre, los esperamos la semana próxima cuando volvamos a publicar un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.